colegio por prestarnos la plataforma, por ayudarnos a difundir, por salvar todas las dudas que fuimos teniendo en este tiempo. Andrea, te he torturado bastante, así que bueno, muchísimas gracias. Este conversatorio fue una idea de Román, un compañero de la Junta. No sé si querés, Román, decir cómo surgió esta idea. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. En medio de una charla en mi casa, hablando de la diaria de una paciente en particular, y donde, bueno, se notaba que la posibilidad de continuar adelante con un tratamiento pasaba por un lado que era ajeno al mío. Ya pasaba por un tema psicológico, podríamos llamarlo así. Y así, ¿por qué no poder ayornarnos un poquito en ese tema? Ya que en nuestra formación de grado muchas herramientas quizás no tenemos, ya sea para contener o para derivar a un paciente. Y bueno, surgió un poquito esta idea, la compartí con los compañeros de Junta, que totalmente todo el apoyo he recibido, así que bueno, le dimos para adelante, y la predisposición de Mabel desde ya fue, desde un primer momento, al 100%. Así que bueno, acá estamos. Bueno, ahora vamos a presentar a Mabel, nuestra disertante, la que va a llevar, la que nos va a enseñar varias cosas. Bueno, Mabel es licenciada en psicología, trabaja como psicóloga clínica desde hace 20 años con niños, adolescentes y adultos. Es coordinadora académica de la licenciatura en psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, sede San Francisco. Es docente de las licenciaturas en psicología y recursos humanos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, sede San Francisco. Bueno, bienvenida Mabel y muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Gracias por esta invitación, la verdad para mí es un placer y un honor compartir con ustedes este momento. Agradezco a Román, a Sandra, a Andrea, la calidez con la que me han invitado y me han ofrecido este espacio para compartir con ustedes. Creo que, sobre todo en estos tiempos, ya desde hace bastante, ¿no? Que la verdad pensar de manera interdisciplinaria es una realidad a la que no podemos escapar, ¿no? No hay manera de pensar nuestras intervenciones, nuestro trabajo con los pacientes de un modo aislado, de un modo con una visión así recortada en lo que respecta a la disciplina en la que nos hemos capacitado. Yo creo que cada vez más este mundo y esta situación que vivimos, no hablo específicamente ahora de la pandemia, sino en general, el mundo en el que vivimos nos va mostrando el camino, que es imposible abordar la realidad de un paciente, el sufrimiento de un paciente, sea cual sea el sufrimiento que lo aqueje, con una mirada totalmente especializada o hiperespecializada. Creo que la mirada interdisciplinaria es clave, ¿no? Entonces, bueno, agradecida por esta invitación. La verdad que compartir cuestiones con otros profesionales de otras áreas para mí siempre es un placer, porque nos enriquece a todos. También veo caras conocidas, nombres conocidos. Recién se incorporó Silvina Bugliati. La verdad es que para mí es una alegría que esté aquí presente y un honor, porque miren, les cuento brevemente. Cuando yo comencé a trabajar aquí en la ciudad, Silvina fue la profesional que me abrió muy generosamente las puertas de su espacio de trabajo para empezar a trabajar. Así que qué alegría encontrarla aquí. Hola, beso grande y muy agradecida, nunca me olvidaré de eso. Y las primeras derivaciones de pacientes que yo he tenido han sido pacientes que eran pacientes de ella. Así que miren qué lindo, ¿no? Cómo la vida nos va uniendo y nos vuelve a encontrar. Marcelo, vecino de toda la vida, bueno, mucha gente conocida. Así que una alegría poder formar parte de este encuentro. Y también pensaba
que este tiempo, lo hablábamos hace un ratito antes que todos ingresaran, este tiempo que es un tiempo tan particular, con tanta incertidumbre, con tanto malestar en algunos aspectos, también nos da la posibilidad de estos espacios de encuentro con gente de todos lados del país, sin movernos de casa, así que creo que eso es lo valioso también y lo que podemos sacar como una de las tantas ganancias de estos tiempos, ¿no? Bueno, yendo al punto que nos convoca, al tema que nos convoca, la verdad es un tema tan amplio, tan complejo, que tuve que pensar en, bueno, algunos lineamientos para no extendernos demasiado y para tratar de concretar las cuestiones que creo que son fundamentales y que a ustedes particularmente les puede ayudar en la práctica profesional. He tenido que hacer un recorte, evidentemente, y quizás, ¿por qué no? A lo mejor queden algunas cuestiones abiertas para una próxima vez. Ojalá así sea. Vamos a compartir pantalla para ir siguiendo los puntos sobre los que voy a trabajar. Cualquier dificultad o si no se llega a ver, ustedes me dicen. Ahí compartimos pantalla completa, ahí va. Se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, 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 Mabel. Antes de seguir, quería decirle a todos los colegas que cualquier pregunta la pueden anotar en el chat y cuando la licenciada termine de hablar, vamos a leer todas esas preguntas y esas dudas. Me encanta ver caritas conocidas que veo en los posgrados. Hola, Berito. Bueno, el tema que juntos pensamos, digamos, en su momento cuando diagramábamos esto con Román, surgió, bueno, este título, ¿no? Cuando el cuerpo habla en la rehabilitación. Por supuesto que esto de el hablar del cuerpo lo podríamos trasladar no solo a la rehabilitación, sino todas las veces en las que el cuerpo habla, tenga que ver o no la intervención de un kinesiólogo, ¿sí? Un terapista que trabaja directamente con el cuerpo, o la medicina, desde la medicina, ¿no? Ya vamos a ir adentrándonos en esto. Particularmente creo importante subrayar, por lo menos de manera inicial, esto de el hablar del cuerpo, que por supuesto vamos a ir profundizando con el devenir de la charla, ¿sí? Para esto, me parece importante subrayar los aportes que hace la ciencia psicológica para pensar esta temática, ¿sí? En primer lugar, vamos a tratar de desandar esta pregunta, tratando de buscar alguna respuesta que sea valiosa para la práctica de ustedes, y es esta pregunta de si organismo y cuerpo son lo mismo. Desde ya les voy adelantando que la psicología, y particularmente el psicoanálisis, hace grandes aportes acerca de esta cuestión, ¿sí? Que en muchos ámbitos puede considerarse como dos palabras que refieren a lo mismo, pero evidentemente la psicología ha marcado una gran diferencia entre uno y otro, y que es clave para poder entender esto del cuerpo que habla, ¿sí? Cuando la palabra o cuando el paciente no puede hablar, ¿sí? También vamos a abordar la gran temática de trauma, o sea, el concepto de trauma ligado a la subjetividad y las emociones, los signos y síntomas que ustedes pueden encontrarse en un paciente y que puede ser, digamos, clave que ustedes detecten para una posible derivación. Y también para tener en cuenta en esas intervenciones, en ese trabajo que ustedes hacen con este paciente, para ir teniendo en cuenta lo que nos puede esperar, qué puede pasar en el devenir, ¿sí? De ese tratamiento. Y la cuestión de la interdisciplinariedad, también clave, como decíamos, como yo decía desde el principio. Bien, ya les fui adelantando que para la psicología fue clave desde muchos años atrás distinguir lo que es el organismo, ¿sí? Ligado a lo biológico, al funcionamiento fisiológico del cuerpo.
Cuando hablamos de organismo, es importante que consideremos que todos nacemos con él, ¿sí? Todo ser vivo nace con un organismo. Podríamos definir el organismo del ser humano como un material físico-químico con un alto grado de complejidad, un conjunto de sistemas conformados por órganos, tiene la capacidad de autorregulación, posee un metabolismo y se perpetúa a sí mismo a través del tiempo. Verán ustedes que este es el organismo que es fuente de estudio, por ejemplo, para la biología, para las ciencias médicas, ¿sí? Es importante tener en cuenta que este organismo del ser vivo nace con él, ¿sí? O sea, nacemos con ese conjunto de sistemas complejos que tienen una relación de imbricación muy importante, que logran un equilibrio en ese funcionamiento, pero que se va a distinguir de lo que la psicología ha denominado como cuerpo. Cuerpo responde a otra cosa, completamente a otra cosa. Y esta imagen que les comparto me parece que es clave para empezar a entender en esta diferenciación. El cuerpo, sobre todo con los aportes que ha hecho Freud desde el psicoanálisis y otros psicoanalistas que han venido luego de Freud y que han hecho revisiones al trabajo freudiano y nuevos aportes, pero digamos, quien inicia esta cuestión de pensar el cuerpo como algo distinto al organismo, ¿sí? Ha sido Freud, ¿no? ¿Qué dice Freud respecto del cuerpo? Que es una construcción, ¿sí? O sea, fíjense, antes decíamos el organismo es algo que viene dado, nacemos con él. Más allá de la evolución y la maduración de los sistemas y todo el proceso de cambio que se va produciendo en el organismo desde el momento inicial, incluso de la gestación. Ahora bien, para entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de cuerpo, tenemos que entender que es algo que se construye. Y acá empezamos a desandar una de las que yo considero las claves para entender a este cuerpo, que ya adelantamos con el título, un cuerpo que habla. ¿Cómo es esto de una construcción? ¿Por qué el cuerpo se construye? Porque el cuerpo está intervenido, decimos desde el psicoanálisis, por la palabra, por el lenguaje. Un lenguaje que antecede incluso ese cuerpo. Voy a dar un ejemplo bien sencillo para que se pueda comprender. Incluso antes de que una mujer y un hombre, de que una pareja, ¿no? Poniendo un ejemplo concreto, piensen siquiera en la llegada de un hijo, esta pareja puede, en muchos casos, y quizás todos nos podamos identificar con este ejemplo, empezar a pensar la idea, ¿no? A empezar a desear la idea de ser padres, o empezar a fantasear con cómo sería cuando seamos padres, qué nombre pondríamos, qué nos gustaría que haga ese hijo o esa hija. Esas palabras anteceden incluso la realidad concreta de un hijo gestándose, ¿sí?, en la panza de una mujer. ¿Se entiende? Entonces, por eso decimos que el lenguaje antecede incluso la llegada de ese organismo viviente. Pero esas palabras que vienen de otros, que son significativos, no son cualquier otro, ¿sí? Es generalmente la madre, el padre, u otros adultos significativos del entorno de ese sujeto que llega a este mundo, ¿sí? Ahora bien, en la medida en que ese organismo se ve atravesado por ese lenguaje, ¿sí?, ese organismo se va transformando en la relación con el otro en un cuerpo, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Clave, por eso ese cuerpo abrazado por palabras es lo que a nivel de imagen, creo que es lo que más pude encontrar, lo más cercano posible, a una imagen que nos permita pensar esto que es complejo de comprender, ¿sí?, pero que hace a la clave del funcionamiento del cuerpo para la psicología, ¿sí?
Entonces, este cuerpo biológico con el que nacemos, este organismo viviente, con la irrupción del lenguaje, que es un lenguaje que aporta un otro, que es significativo, se transforma en un cuerpo erógeno. Esta es la manera que el psicoanálisis va a nombrar, ¿sí?, al cuerpo de un sujeto, ¿sí?, como cuerpo erógeno. Esas palabras, ¿sí?, van a inscribirse en ese cuerpo. Por supuesto que estas palabras son claves, ¿sí?, para que ese organismo vivo se transforme no solo en un cuerpo, sino en un sujeto, ¿sí?, en una persona. Y que ahí está la diferencia clave, para que entendamos, de cualquier otro organismo viviente, de una planta, de un animal, ¿sí? Ahí hay una de las fundamentales diferencias que tenemos con otros seres vivos, ¿sí? El estar inmersos en un mundo de significantes, en palabras que atraviesan, ¿sí?, nuestra realidad, incluso desde antes de nacer, ¿sí? Ahora bien, esa palabra que interviene ese organismo viviente, puede que en algún momento haga síntomas. Esto lo voy a dejar ahora un poquito en suspenso, porque lo voy a retomar un poquito más adelante. Ahora bien, esto de un cuerpo que está hecho de palabra, ¿sí?, nos permite entonces acercarnos un poco más a la afirmación que hacíamos desde el título. El cuerpo habla, y ya vamos a ver que muchas de las cosas que el cuerpo puede decir ni siquiera son propias. Pueden ser, digamos, palabras que sean de otros que fueron o son aún significantes en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, ya hablamos de un cuerpo que habla, pero que también es hablado por otro. Y también es un cuerpo que siente placer, pero que también siente dolor, que goza y que es gozado. Estos dos términos, voy a tratar de ser sintética en esto porque es flor de tema dentro de la psicología, el goce, pero para que ustedes comprendan, cuando hablamos de goce, no hablamos de un sinónimo de placer. La psicología distingue placer de goce. El goce, para que se entienda, creo, de manera más rápida, lo vamos a asociar a todo lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, con aquello que, por ejemplo, nos empuja a enfermar, ¿sí? Freud decía, ¿no?, que justamente que el hombre, a diferencia de lo que por ahí habían planteado otros filósofos, ¿no?, alguno de ellos planteaba que el hombre está en este mundo para buscar la felicidad, para lograr, ¿no?, el sentirse pleno, y Freud viene a derribar toda esta postura, ¿no?, y él viene justamente a decir todo lo contrario, que el hombre busca morir. Por supuesto, es terriblemente revolucionaria esta idea, ¿no? Pero ¿a qué tenemos que hacer referencia cuando Freud hace esta afirmación? Que en el hombre, en el sujeto humano, hay una pulsión de vida muy concreta, ¿sí?, que es la que nos hace, por ejemplo, cuidarnos frente a determinados riesgos, ahora en este contexto en el que vivimos, a no exponernos a situaciones que sabemos que pueden ser peligrosas en cualquier orden de la vida, pero también sabemos que el ser humano tiene una pulsión que lo empuja a todo lo contrario, ¿sí? Y hay ciertas patologías que lo muestran de un modo muy significativo. Por ejemplo, una persona que consume, ¿sí?, cocaína o cualquier otra droga, evidentemente hay allí, en esa sintomatología, una gran pulsión de muerte, ¿sí?, porque pone al paciente en riesgo y casi que podríamos decir que ese paciente, en su consumo, de algún modo, retomando la idea de Freud, está buscando, entre comillas, e inconscientemente, la muerte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de goce, hablamos de
lo completamente opuesto al placer, ¿sí? Entonces cuando uno dice que el cuerpo también goza, o puede ser gozado por otro, agregaría yo, aquí tenemos los casos de esos cuerpos sufrientes, ¿no? A mí se me ocurría, para darles un ejemplo que para ustedes sea significativo, pensar en los pacientes con fibromialgia, por ejemplo, ¿sí? Ese podría ser para el psicoanálisis, o sea, dentro de lo que es la mirada psicoanalítica, un cuerpo que goza, ¿sí? Un cuerpo que constantemente tiene que hacer frente al sufrimiento. Por supuesto, y aclaro aunque parezca obvio, ¿no? No es una búsqueda consciente, no es una búsqueda deliberada y de producto de la voluntad. Estamos hablando de un goce que tiene un gran componente inconsciente, que ya vamos a explicar, o voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cuándo un cuerpo es gozado? Buscando otro ejemplo. El claro ejemplo son aquellos sujetos que son víctimas de algún tipo de violencia, ¿sí? Violencia sexual, violencia, obviamente que ligue el cuerpo, ¿no? Estamos ahora situándonos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que ligan el cuerpo. Obviamente un cuerpo también que es gozado a través de la violencia sexual, como decía, ¿no? Los abusos, concretamente, podrían ser un ejemplo de esto, de un cuerpo que también puede ser gozado por otro. Y fíjense que hablamos de gozado y no de un cuerpo que le dé placer a otro, porque eso es otra cosa, ¿sí? Eso, el placer, que puede devenir de la sexualidad o de cualquier otra cuestión que genere placer en el cuerpo, está en la vereda opuesta del goce, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un organismo, podríamos decir así, afectado por lo psíquico, atravesado por lo psíquico, totalmente imbrincado desde lo psíquico. Y hoy escuchaba, en realidad justo, escuché a un psicoanalista que hablaba de una temática parecida, y él decía que cuerpo y psiquismo se transforman en un matrimonio muy heterogéneo, ¿sí? Muy, muy heterogéneo, y que cuesta justamente lograr ahí una comunión a veces armónica, saludable, ¿no? Pero lo que no podemos desde arranque, ¿sí? Es pensarlos como disociados. Y durante mucho tiempo la medicina ha tenido una mirada específica en el cuerpo y que ha desoído, ¿sí? Ha desatendido, ha desoído la imbrincación con lo psíquico. Por suerte esto viene cambiando desde hace muchos años, ¿sí? Hay médicos especialistas, por ejemplo, en medicina psicosomática, y por dar uno de los tantos ejemplos, ustedes mismos trabajan constantemente sabiendo de que ese cuerpo, aunque no sea dicho de esta manera más técnica como lo estoy haciendo, ¿no? Pero concretamente ustedes trabajan todo el tiempo con un cuerpo que se evidencia todo el tiempo atravesado por lo psíquico. ¿Y cuál es el modo concreto de explicitar esto del atravesamiento de lo psíquico en el cuerpo? Que muchos síntomas de todo orden, ¿sí? Los que ustedes atienden y los que por ahí son más del ámbito de la medicina, muchos de esos síntomas en el cuerpo incluso no responden a una causa orgánica. ¿Cuántas veces nos encontramos? Yo daba el ejemplo de la fibromialgia, y si bien hay muchísimos estudios al respecto, ¿no? Muchísimas investigaciones con muchas teorías, ¿sí? Intentando explicar la causación de estos síntomas, ¿no? De esta patología, pero sin embargo es muy evidente que es una sintomatología que afecta y limita mucho a un paciente, ¿sí? Y que no tiene una causación orgánica comprobable, determinada, ¿sí? Y donde se puede ver
particularmente la afectación de lo psíquico. Bien, ahora vamos a intentar recorrer brevemente un poquito de la historia del psicoanálisis, pero solo con el motivo de entender por qué Freud habla de un cuerpo distinto a organismo, de dónde surge esta conclusión científica a la que llega, de dónde surge. Y ahí es donde nos tenemos que ir al 1890, más o menos, donde Freud, siendo médico, neurólogo, empieza a recibir pacientes en una clínica psiquiátrica donde él trabajaba junto a otros médicos, entre ellos Breuer, Charcot, empiezan a recibir pacientes mujeres que tenían toda una sintomatología que en apariencia era sintomatología neurológica. Por ejemplo, estas pacientes tenían parálisis, ¿sí?, de la mitad del cuerpo, tenían algunas ceguera solo de un ojo, mucho dolor en los miembros inferiores o en los miembros superiores. Algunas de estas pacientes tenían toda la sintomatología acorde a lo que sería la epilepsia, pero al momento de evaluar y hacer estudios neurológicos para determinar ese diagnóstico, el sistema nervioso central no manifestaba ningún foco epileptógeno, ¿sí? Entonces, esto empieza a hacer ruido a Freud y a otros médicos, y empiezan a investigar, y ahí surge nada más nada menos el psicoanálisis. Por supuesto, ustedes sabrán entender, lo estoy súper resumiendo, porque tampoco es del interés de ustedes, y no quiero aburrirlos, pero bueno, es bastante más complejo el surgimiento del psicoanálisis. Pero para que se entienda, ¿por qué la histeria, que justamente era el diagnóstico al que arriban Freud y sus colaboradores de estas pacientes que, como les decía, tenían un cuerpo sufriente, muy sufriente, o sea, eran padecimientos de dolor constante, muchas limitaciones, ¿no? Algunas de ellas, como les decía, no podían caminar, ¿sí? Y estos síntomas se confundían con lo que en aquel momento se podía pensar como crisis epilépticas, que después derivaban en no tener una causa orgánica. Entonces, estos síntomas en el cuerpo a Freud le permiten empezar a escuchar a estas pacientes, que lo empiezan a orientar con su discurso, sin saberlo por supuesto, y le empiezan a enseñar a Freud cuál era la razón de sus padecimientos. ¿Y qué es lo que encuentra Freud detrás de este padecimiento? Que el cuerpo en estas pacientes decía lo que ellas no podían decir con palabras, ¿sí? O sea, todo aquel material significante, relevante en la vida de estas pacientes, a nivel de representaciones, ¿no?, de pensamientos, de emociones, como no se podían decir en palabras por el contenido que quizás tenían, o sea, eran contenidos que costaba mucho asimilar, incluso desde la moral de la época, desde la conciencia. Entonces, esto que se reprimía, va a decir Freud, empezaba a generar este tipo de sintomatología en el cuerpo. Entonces, para Freud, las histéricas le permiten entender cómo muchas veces, cuando ciertas emociones o cierto contenido que es inconsciente no puede ser elaborado psíquicamente a través de la palabra, que sería el mecanismo más saludable, entonces este material, ¿sí?, se transforma en patógeno y enferma el cuerpo. ¿Qué sigue descubriendo Freud con la intervención de la escucha y de hacerlas hablar? Que cuando estas pacientes lograban encontrarse con el recuerdo de ese material que habían reprimido, las pacientes mejoraban, los síntomas se levantaban, ¿sí? Entonces, con este abordaje, digamos, de las pacientes histéricas, Freud descubre nada más y nada menos
no solo el inconsciente, sino la implicancia, la determinación que tiene el inconsciente sobre la vida de un sujeto y particularmente en estos casos sobre el cuerpo, llegando al punto de enfermar el cuerpo, ¿sí? Por eso me parecía clave poder compartir este tema con ustedes, ¿sí? Ahora bien, vimos entonces recién que organismo no es lo mismo que cuerpo y la importancia de la diferenciación, y que cuando hablamos de cuerpo tenemos que situarlo directamente a la palabra, una palabra que viene del campo del otro, es el otro el que aporta esas palabras, ¿sí? Por eso los que somos padres quizás sabemos por la experiencia propia de la paternidad o la maternidad, la importancia que tienen nuestras palabras, ¿sí?, en la vida de un hijo. Lo que decimos, cómo lo decimos y sobre qué cosas decimos tal o cual cuestión, ¿no? Ni hablemos cuando lo que decimos tiene que ver con el cuerpo de un hijo, ¿sí? Eso, ahí se abre un camino que es amplísimo, ¿no? Pero bueno, ahora vuelvo al eje pensado para este encuentro. Otro aspecto fundamental es comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de trauma. Esto también me parece que es clave, ¿sí? En realidad cuando hablamos de trauma tenemos que entender lo que la definición nos plantea muy claramente, ¿no? Que es un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida, ¿sí?, de un individuo. Subrayé allí, remarqué la palabra amenaza. Y también señalaría que cuando hablamos de evento, ¿sí?, es decir, una situación vivida por un sujeto, también aclaro que la psicología ha dado un paso más allá de esta definición, ya lo vamos a ver en un ratito, y que tiene que ver con que a veces no es necesario que ocurra algo para que un sujeto tenga una vivencia traumática. Muchas veces puede bastar y sobrar una fantasía, un miedo, un pensamiento que atormente, ¿sí?, a un sujeto para que eso se transforme en traumático, ¿sí? Cuando dice también la definición que toda exposición personal directa a un suceso que envuelve amenaza o potencial de muerte, grave daño u otras amenazas a la integridad física personal, ¿sí?, o ser testigo de un suceso que envuelve esta muerte o amenaza a la integridad física, o de enterarse de forma no esperada o violenta de daño serio, amenaza de muerte o daño que experimenta un miembro de la familia o otra relación de cercanía, ¿sí? Allí tenemos la globalidad de la descripción de lo que tenemos que pensar como trauma. Fíjense, es un exceso de energía, ¿sí? Es un exceso de energía que no puede ser elaborado psíquicamente como es esperable, ¿sí? ¿Por qué? Por la intensidad, por esto de que uno no espera que algo suceda y que te pueda poner en peligro o poner en peligro a un ser querido o una persona cercana, y que encima esa situación pueda derivar en la posible muerte propia o de alguien que uno ama, ¿sí? Ahora bien, este aflujo de excitaciones excesivo resulta intolerable para el psiquismo. Imagínense un vaso que se venía llenando, ¿sí?, despacito de agua, y sucede una situación que hace que haya un desborde, ¿sí? Esa situación es inesperada, como decíamos, es impensada, y produce tal aflujo de excitación para el psiquismo, pensándolo en términos de energía, que resulta intolerable, ¿sí? Hay un exceso que no se puede tramitar, que no se puede digerir. Entonces, ¿qué puede pasar con esta energía que desborda el psiquismo? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que vive un accidente de tránsito,
que por supuesto salió de su casa, en moto, en auto o en bicicleta, y no salió esperando que algo grave le suceda, ¿sí? O que suceda directamente un accidente. Esta vivencia, que puede ser de distinto nivel de intensidad, pero que siempre lo va a conectar con una amenaza, ¿sí? Y con un riesgo concreto de perder la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta situación que desborda el psiquismo, ¿cómo se puede procesar? ¿Cómo hace una persona, a veces sin la necesidad de intervención de un profesional en psicología, por ejemplo? Por su propia capacidad psíquica, en cuestión de tiempo, en un tiempo progresivo, va empezando a hablar de lo que le pasó, de lo que va recordando, de lo que sintió, de los miedos que surgieron a partir de la vivencia, ¿sí? Y fíjense, acá vamos entrando en otro aspecto central que después conectaremos con lo de cuerpo. No importa la gravedad objetiva de la situación vivida para que eso sea subjetivamente significado como traumático. Acá también me parece que esto es clave, y lo voy a poner en términos con lo que ustedes trabajan habitualmente. Una lesión en un paciente, ¿sí? Supongamos en un deportista, puede ser, aunque sea leve, significada subjetivamente como traumática por la implicancia que el sujeto pone en esto que le pasó, ¿sí? Y muchas veces, a partir de esa vivencia, que es una vivencia traumática en sí misma, porque bueno, una lesión ya en sí misma es un trauma, pero psicológicamente puede significar, aún habiendo sido menor, un verdadero, puede generar un efecto traumático en lo psíquico, porque es vivenciada subjetivamente como una amenaza. Por ejemplo, la amenaza de la continuidad en el deporte, o la amenaza de no saber, digamos, cuándo se va a poder incorporar, cómo va a ser la rehabilitación, cuánto tiempo va a tener que estar fuera de la práctica deportiva, todo lo que eso implica a nivel de su subjetividad, ¿sí? Por eso, qué fácil sería si todos tuviéramos una lista de traumas, ¿no? De lo que nosotros podríamos considerar como situaciones traumáticas, pero evidentemente esto no es posible, porque aquí entra el concepto de subjetividad. Cada uno de nosotros puede vivir una situación que para la mirada del otro es poco significativa y significar, sin embargo, para ese sujeto, un evento totalmente traumático. Pensemos en la separación de una pareja, ¿sí? Hay personas que transitan ese dolor, que eso es indudable, o sea, nunca podríamos desanudar de esa separación, del ejemplo de una separación, desanudar la idea del duelo, del dolor. Siempre va a implicar atravesar un tiempo de angustia, de dolor, de desprendimiento. Pero otra cosa es que esa vivencia se transforme en un trauma, por ejemplo. Eso sería ya un paso posterior, ¿sí? Y podríamos decir, de mayor gravedad a nivel psicológico, que es cuando ese duelo no se puede elaborar psíquicamente, ¿sí? Y por ejemplo, a consecuencia de ese duelo que no se puede elaborar psíquicamente, que no se puede poner en palabras, que no se puede digerir ese exceso de emociones negativas que desbordaron el psiquismo, eso puede devenir, por ejemplo, en una fibromialgia, ¿sí? Y hay una conexión entre la aparición de los síntomas, que no siempre es así de directo, no es que me separé, no logro elaborar ese dolor y entonces aparece la fibromialgia. A veces la fibromialgia o cualquier otra sintomatología en el cuerpo puede aparecer bastante después, pero que cuando uno empieza a escuchar al paciente, puede primero
entender cómo es el funcionamiento psíquico de ese paciente, cómo funciona la estructura psíquica del paciente. Si es un paciente que tiene posibilidades de hablar, de transitar ese dolor con palabras, o si es un paciente que toda esa excitación, todo ese exceso de emociones va a ir directamente a afectar el cuerpo. Di el ejemplo del duelo y la fibromialgia porque varios de los estudios que he leído sitúan que detrás de este tipo de patologías generalmente hay una asociación directa con el tema de los duelos, ¿no? Todo tipo de duelos, de pérdidas que no se pueden elaborar psíquicamente, ¿sí? Entonces, como decía, ¿no? El psiquismo, al ser incapaz de descargar una excitación tan intensa, no tiene la capacidad psíquica de controlarla, y eso origina efectos patógenos y trastornos duraderos. Eso ya lo decía Freud en 1890. Entonces, hay un constante interjuego, dice Freud, entre el mundo externo, o sea, lo que pasa, el evento, la situación, un hecho, ¿sí?, de mi mundo, de mi vida cotidiana, que se asocia directamente al mundo interno, ¿sí? Lo traumático, va a decir Freud, es consecuencia de una específica interacción entre lo fáctico, los hechos, y la forma en que es vivenciado por el psiquismo. Entonces, ustedes pueden encontrarse con un paciente que objetivamente la lesión que tiene o la causa por la cual llega a ustedes es relativamente menor, no es compleja, se va a recuperar. Ustedes pueden establecer como un pronóstico positivo, ¿sí? Y puede pasar que en el devenir, en el curso de sus intervenciones y de su acompañamiento al paciente, ustedes vean que no hay una relación directa entre, lo voy a decir así simplemente, entre lo que dicen los libros respecto de lo que a este paciente le pasa y la evolución que este paciente hace. Ese paciente que no mejora, que venimos trabajando hace mucho tiempo y el dolor persiste, o la queja, la dificultad, la limitación, ¿sí? El paciente se angustia, se siente hasta en un punto decepcionado, defraudado, y que ustedes notan que hay un extra, ¿sí? Que quizás a veces es hasta inexplicable desde la cuestión de la formación que ustedes tienen y desde lo que pensaron que podía pasar en el progreso de este paciente. Bueno, allí puede estar detrás, en el fondo, ¿no?, alguna cuestión ligada a esto que venimos charlando. Que hay una vivencia de eso que le pasó al paciente, que a lo mejor no implica algo tan grave, pero sin embargo ha sido vivenciado como un evento traumático, ¿sí? Yo les voy a dar un breve ejemplo de lo que me pasó una vez con una paciente. Ella venía siendo paciente mía hacía un tiempo ya, y un día me llama para contarme lo que le había sucedido, ¿no? Había tenido un accidente doméstico, saliendo de la ducha para terminar de secarse, estaba todavía húmeda. Bueno, ustedes habrán escuchado muchas veces este tipo de accidentes que pasan en las casas. Se patina de salir de la bañera y cae con todo el peso de su cuerpo sobre una de sus rodillas. Esto genera una quebradura importante, tiene que estar durante mucho tiempo bueno, le intervienen primero quirúrgicamente, tiene que estar con un yeso durante mucho tiempo, por supuesto no puede ir a trabajar por todo este tiempo, y para hacerlo cortito, lo que yo voy observando, una vez que la paciente puede retomar su tratamiento psicológico, esto llevó un tiempo de impas porque la paciente no se podía trasladar, nos hemos comunicado telefónicamente en ese tiempo, pero ni bien pueden traerla al consultorio, bueno, ella comienza a trabajar sobre lo que le había pasado, y yo empiezo a notar en ella cómo esta situación, que por supuesto tanto el médico como las personas que la atendieron en la rehabilitación,
todos le decían, quédate tranquila, vas a estar bien, tenés que tener paciencia, esto lleva tiempo, pero no es nada que te va a limitar de por vida, vas a poder recuperar perfectamente la marcha, el moverte, vas a volver a trabajar, pero bueno, hay que desandar el proceso, es un camino que lleva tiempo. Más allá de todas las explicaciones, de todas las consultas médicas que hizo, yo empiezo a notar cómo esta paciente, en su discurso, empieza a manifestar algo de lo traumático, es decir, cómo este evento vivido por ella y las limitaciones y todas las consecuencias que trae aparejado en su vida, la empujaron, digamos, para decirlo así, la empujaron a una crisis depresiva. ¿Sí? Esta paciente empieza a involucionar psicológicamente, por ende el tratamiento y toda la parte de rehabilitación, que no quiero equivocarme, pero lo que recuerdo fue muy, muy, muy duro en cuanto a soportar el dolor, ¿no? Recuerdo que le hacían trabajar con peso para ir recuperando la fuerza muscular del cuádriceps, y esto implicaba que la paciente, bueno, sufra dolor, ¿no? Y ella se fue debilitando psicológicamente, y por ende el progreso, no era el esperado. Todos los tiempos se prolongaron mucho más de lo que los médicos y los kinesiólogos tenían más o menos previsto para este tipo de lesiones. Allí se puede ver, y yo lo pude ir viendo, en lo que esta paciente decía de lo que pasó, cómo, digamos, este evento estaba totalmente imbrincado por las emociones y lo psíquico y las palabras que ella ponía a esto que para ella le había cambiado la vida para siempre. Ella decía, nunca más voy a volver a ser la de antes, ¿sí? A pesar de que el pronóstico decía absolutamente lo contrario. Este dolor que yo vivo cada vez que voy a rehabilitación me está matando, decía, ¿no? Palabras que iban significando esto de que lo vivenciado por ella y la manera subjetiva en la que ella fue transitando esta situación, bueno, particularizó el progreso, ¿sí? Incluso terminó derivándola a un psiquiatra porque la caída fue abrupta, ¿sí? La caída fue abrupta. Ya después se resistía a ir a las rehabilitaciones, y había todo un componente depresivo que incluso me preocupó mucho y por eso decidí derivar. Bien, aquí lo que un poco venía anticipando, ¿no? La importancia de que cuando estamos frente a un paciente tengamos en claro que, por supuesto que tenemos que abordar técnica y científicamente lo que le pasa, con todos nuestros conocimientos, pero también entender que cada sujeto está atravesado por lo que también la psicología describe como realidad psíquica, ¿no? A mí me parece clave compartir con ustedes esto. Freud decía que no existe la realidad en tanto objetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la realidad está totalmente atravesada por nuestras emociones, por la cultura de la que formamos parte, por el estrato social del que somos parte, ¿sí? Por nuestra ideología y por nuestra realidad y nuestra historia familiar, ¿sí? Por nuestras vivencias. Entonces, cada paciente tiene una realidad que no es objetiva solamente, digamos, que no es el hecho que vivió, la enfermedad que tiene, sino es cómo la vive, qué significancia psíquica tiene para esa persona lo que está viviendo, ¿sí? Entonces me parecía importante señalar esto que para la psicología es clave también, ¿no? Pero yo creo que es algo que excede a la ciencia psicológica, y que cada vez que estamos frente a un paciente, y mucho más frente a un paciente que sufre, porque tanto a ustedes como a mí, en general, no nos llegan pacientes que están bárbaros. Nos llegan pacientes
que desde algún lugar sufren, ¿sí? Una dolencia física, una limitación, o bueno, cuestiones por ahí a veces más severas, ¿no? Entonces la importancia de considerar que cada paciente es un mundo, ¿sí? Y que tenemos que leer lo que le pasa en su singularidad, ¿sí? Esto también me parece que es clave. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya estamos ahí. Para dar lugar a alguna intervención de ustedes y poder compartir, o si hay alguna pregunta. Cierro con esto. Vamos excelente con el tiempo, Mabel. Sí. Son las 20:58. Bueno, Así me es vengo que portando bien, re porque bien. suelo extenderme. Bien, entonces, para unir un poco lo que vimos hasta recién, entendemos entonces que cuando hablamos de un sujeto humano estamos hablando de cuerpo y no de un mero organismo, ¿sí? Un cuerpo que está totalmente atravesado por lo psíquico, que no hay modo de pensar ese cuerpo disociado del psiquismo. Y cuando hablamos de psiquismo tenemos que pensar en dos grandes cuestiones: las emociones, pero también los pensamientos, las representaciones psíquicas que vamos armando, digamos, de la vida, de lo que nos pasa, de nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, este cuerpo atravesado por lo psíquico, ¿sí?, puede vivir situaciones que sean traumáticas, que signifiquen para ese sujeto un verdadero trauma, entendido como este exceso de excitación, ¿sí?, que desborda el aparato psíquico y que por ende, al no encontrar una salida adecuada a través de la palabra, puede generar efectos patógenos en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sobre todo aquellos en los que más vamos a enfocarnos? En aquellos efectos patógenos que no tienen una causación orgánica, por supuesto, ¿sí? No es que vamos a psicologizar todo, ¿no? La psicología muchas veces, o algunas corrientes de la psicología, también creo que se han excedido en esto de psicologizar absolutamente todo, ¿sí? Y esto puede ser un riesgo muy grande, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé un tiempo en el Dieta Club del doctor Cormillot, y ahí he aprendido muchísimo de cuestiones de nutrición, de medicina, porque nos han capacitado constantemente, y la verdad fue muy valioso ese tiempo. Y allí el doctor Cormillot siempre nos decía que muchas veces él se encontraba con pacientes, por supuesto con sobrepeso, que habían sido derivados rápidamente a un psicólogo por depresión, por síntomas relacionados a la depresión, y que en realidad tenían un profundo problema tiroideo que generaba todo un desequilibrio emocional, ¿sí? Y por supuesto, nunca está de más, digamos, trabajar psicológicamente estas cuestiones, pero no haciendo oído sordo a la causa orgánica que estaba en esos casos generando este tipo de sintomatología. Entonces, sin ánimo de psicologizar todo, sí creo que es muy importante ver al paciente en esa unidad, ¿sí? En esa unidad que es clave para entender, incluso cuando tiene una patología que es de origen orgánico, cómo la está viviendo, qué significancia subjetiva tiene para ese paciente, ¿sí? Y esto lo podemos ver constantemente. Hay pacientes que, frente al diagnóstico de la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, la diabetes tipo 2, con la que va a tener que convivir el resto de su vida, hay pacientes que buscan alternativas para aprender, para saber cómo manejarse, tienen conciencia del autocuidado, y hay otros que uno ve en su actitud una fuerte negación, por ejemplo, negación de lo que les pasa, y esto los lleva a actuar como si nada sucediera, a manejarse con hábitos totalmente nocivos, y bueno, y ahí podemos ver, aún frente a una enfermedad que es de causa orgánica, la importancia de determinar, ¿sí?, cómo
psicológicamente está haciendo frente a este diagnóstico, ¿no? Bien, yo he tratado de compilar algunos signos que me parece así como bien puntual para ustedes, que pueda ser de utilidad, ¿no? ¿Qué cosas puedo ver o escuchar en un paciente que me tienen que significar una alerta, por ejemplo, para una posible derivación, o para indagar quizá un poquito más profundamente cómo está atravesando este proceso este sujeto? Muchos de estos signos que les voy a referir están ligados a lo que es el diagnóstico de la depresión. Por supuesto que en una depresión instalada podríamos encontrar muchos de estos signos presentes. Ahora también puede pasar que nos encontremos con alguno de ellos, ¿sí?, presentes, y que esto no signifique que el paciente está cursando una depresión, pero sí puede significar que la vivencia que tiene de lo que le está pasando sea traumática, y por ende tendremos que estar alertas, ¿sí? La visión de túnel, ¿sí? Esto es clave, ¿no? El paciente que solo habla del dolor, o solo habla de lo que le pasa, o de cómo es la vida a partir de la lesión, o de la dificultad que ha tenido con su cuerpo, ¿sí? Es una alteración de la atención, es el paciente que está así, enfocado, y solo ve, piensa, siente, fantasea acerca de lo que le pasó, ¿sí? Este es un signo de que algo no anda bien, ¿sí? Cuando el paciente, incluso para las personas que lo rodean, a veces hasta un familiar puede llegar a decirnos, uy, la verdad es que todo el tiempo habla de lo mismo, no puede salir de ese tema, vive buscando en internet lo que le pasa, hizo 20 consultas distintas, ¿sí? Está patológicamente enfocado en lo que le pasa. Otro aspecto es la visión negativa de sí mismo, de las experiencias y del futuro, ¿sí? Pueden estar estas tres vivencias juntas, o una de ellas por sobre otra. La visión, el paciente pesimista, ¿sí? El paciente pesimista, que dice que el médico no lo atendió como él hubiera esperado, que no le dijo lo que él hubiera esperado, que la familia no lo acompaña, que seguro esto le va a traer infinidad de problemas, que tiene mala suerte, que todo a él le pasa mal, ¿sí? Que el futuro es incierto o es visto como negativo, todo lo que va a venir a causa de lo que le sucedió es negativo. La visión de catástrofe, otro gran aspecto a considerar, ¿no? Puse allí algunas frases que pueden resultar como ejemplo. Esta situación me destrozó. A partir de esto, todo me sale mal. O sea, la vivencia, lo que puede decir de lo que le pasó, que eso denota el trauma, es catastrófica, ¿sí? Y no importa ahí lo que le pasó. Por eso muchas veces uno tiende a contrastar, ¿no?, lo que el paciente dice de lo que pasó con la realidad. Y ahí cometemos un gran error. ¿Por qué? Porque es una mirada, o sea, el paciente mira con unos anteojos que no son los nuestros lo que le pasa, ¿sí? Entonces, pretender pasarle nuestros anteojos, en este punto es imposible. Por ende, allí, una actitud comprensiva, pero a la vez confrontar, ¿no?, con algún elemento técnico, con alguna cuestión concreta, por ejemplo. Pero a ver, fíjate, vos decís que todo te sale mal, pero si pensá, la semana pasada o hace 15 días no te podías mover con las muletas, y hoy ya podés ir a trabajar. Hay una evolución, ¿no? Uno lo puede ir mostrando, a ese nivel, ¿sí? La generalización excesiva, cuando el paciente en su discurso usa los nunca, siempre, jamás, ¿sí? Jamás voy a ser el de antes. Esto me cambió la vida para siempre. Yo no voy a salir nunca más de esto, ¿no? Estas son expresiones, como decía, que denotan un componente emocional para prestar atención.
el pensamiento dicotómico o absolutista, que es esto de, lo único que necesito para estar bien es volver a ser el de antes. No voy a superar esto, no voy a poder superar esto. O sea, siempre pensando en las cuestiones absolutas, ¿sí? Que para poder estar bien, ¿sí? Es volver a ser el de antes, cosa que es imposible. No voy a ser el de antes, pero seguramente voy a poder, con mi colaboración y con la intervención de los profesionales que me acompañan, de a poquito y sobre todo soportando, ¿no?, el proceso, voy a poder lograr estar mucho mejor. La inferencia arbitraria, ¿no? Es esto de, escuché algo que dijo el médico o el kinesiólogo cuando me estaba atendiendo, y eso, yo ya, de eso que dijo, infiero una catástrofe, infiero algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, con esta licencia por enfermedad que me dieron, por lo que me pasó, seguro me despiden. O sea, el haber pedido la licencia es lo que me permite inferir que entonces me van a despedir, ¿sí? Bueno, hay algunas más aquí, por ahí son ejemplos que ustedes los pueden leer y no van a tener problemas. La negación, ¿no?, la resistencia al tratamiento, retrocesos significativos en la evolución, ¿sí?, que no son esperados. El paciente poco comunicativo, el que no dice nada, viene, hace lo que le pedimos que haga, ¿sí?, se va, no dice nada, no manifiesta nada. Bueno, esos son pacientes que de algún modo están también mostrando la imposibilidad que tienen por su estructuración psíquica de hablar de lo que les pasa. Y algo que a veces he charlado con algunos de ustedes, y que incluso ha sido motivo de reírnos un rato, ¿no? Esto de que a veces, claro, ustedes están abocados a trabajar con el cuerpo, y muchas veces cuando el paciente habla, y esos pacientes que yo decía al principio necesitan hablar y tienen la visión de túnel y solo dicen, o solo les preguntan, ¿y cuándo voy a estar mejor? ¿Y cuándo voy a poder hacer esto? ¿Y qué tiempo más me va a llevar? Ahí Andrea está haciendo la cara que bueno, que realmente, ¿no? O sea, esto de, Sí, yo atiendo pacientes crónicos y es esa mirada de túnel de que nada los va a sacar de ahí. Por eso hice así, porque se me vinieron como varios pacientes a mi cabeza. claro, tal cual, y muchas veces también entiendo de que la formación de ustedes y el rol que ustedes desempeñan no está enfocado en acompañar al paciente en la catarsis. Lo que sí les puedo decir es que a veces es importante, a veces no, yo diría siempre, es importante escuchar, más allá de trabajar con lo que aquellos que ustedes son especialistas. Es importante escuchar incluso para poder detectar cuestiones que no hacen concretamente a los objetivos profesionales de ustedes, pero sí que pueden implicar o una derivación, o hablar con un familiar, contactarse con un familiar y ver qué está pasando, ¿sí? O charlar con el médico que se los derivó, ¿sí?, para ver qué está pasando en este paciente que incluso contratransferencialmente, a ver, uso esta palabra que es un poco lo que significaba Andrea con sus gestos, hay pacientes, y esto lo sabemos todos, y los psicólogos también, hay pacientes que nos generan emociones negativas, ¿sí? Y eso no está mal. Lo que sí tenemos que saber, primero es que esto nos sucede, o sea, asimilar que esto es parte de nuestro trabajo. Al trabajar con personas, y con personas, aclararía todavía más, que sufren, muchas veces el discurso del otro, el modo en que el otro tiene de abordar lo que le pasa, nos resulta totalmente difícil de sostener. Hay pacientes que no tenemos ganas de verlos. Cuando vemos en la lista del día que viene tal paciente, ¿sí?, decimos, oh, otra vez llegó no sé, el lunes y me toca este paciente, ¿sí? Eso, a ver, ¿por qué es importante ser consciente primero de que nos puede pasar, de que nos pasa? ¿Y qué tenemos que hacer con eso?
esa información que nos da nuestra intuición o nuestra vivencia de trabajo con el otro, y que nos hace sentir esa incomodidad, ese rechazo, nos tiene que hacer pensar un poquito más allá. El paciente depresivo, por ejemplo, es un paciente que genera efectos muy contradictorios en los profesionales que los atienden, sea del área que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente se encuadran en todas estas características que acabo de dar, ¿sí? Es el paciente que todo el tiempo habla de lo mismo, que es la queja, que es el pesimismo, que uno trata de balancear un poco eso con alguna intervención y no entran balas, ¿sí? Que es el paciente que a lo mejor me manda un mensajito día por medio, ¿sí? Si es que habilité esa comunicación, insistente, es el paciente que me cuesta que se vaya del consultorio, ¿sí? Es el paciente que cuesta cortar la sesión. Bueno, y eso genera cosas en nosotros, pero también es, por supuesto, a ver, que genere cosas en nosotros no significa que las tengamos que actuar. El límite concreto que debemos tener siempre muy en claro y trabajado personalmente, nosotros los psicólogos lo trabajamos en nuestra propia terapia, esto de decir, bueno, estas cuestiones no las puedo actuar con el paciente. Si yo al paciente le demuestro lo mal que me cae recibirlo, por supuesto, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Ahora, esa información que viene de adentro, por ejemplo, a través del rechazo, a mí me puede permitir, a nivel incluso diagnóstico, pararme frente a ese paciente sabiendo frente a quién estoy y qué opciones alternativas puedo llegar a desempeñar con ese paciente. Por ejemplo, una derivación, ¿no? Bueno, y los pacientes psiquiátricos, que siempre, por eso digo que yo creo que también en el trabajo de ustedes es muy importante conocer los antecedentes, la historia de este paciente, por lo menos los grandes aspectos, y uno de ellos es si este paciente ha sido o es un paciente psiquiátrico, ha tenido alguna patología, sintomatología, porque por supuesto que eso marca un encuadre totalmente distinto, ¿sí? Bien, bueno, me quedan algunas preguntas que yo ahí señalé como posibles dentro del encuadre del trabajo de ustedes, que podrían ayudarlos a percibir cuando alguna cuestión va más del orden del trauma, ¿sí? Por lo vivido, o de estas emociones que terminan afectando el cuerpo y que no hay una base orgánica, ¿no? Que esté denotando esa patología o ese sufrimiento. Allí tienen algunas de ellas como para, bueno, para poder tener allí como alguna herramienta que pueda ser de utilidad. Pero quiero dejar un tiempo para no aburrirlos y no hablar solo yo, para escucharlos y para, bueno, estar abierta si hay alguna pregunta. Excelente charla, la verdad que podríamos estar, por lo menos yo voy cada vez que hablabas encontraba una o dos claves para algunos pacientes, creo que a la mayoría les ha pasado. En el chat, Milenta Borda pregunta, los pacientes psiquiátricos son muy manipuladores y a mí me seca los sesos, son Tal cual. difíciles de manejar. Totalmente, totalmente, porque bueno, la estructura psíquica, por supuesto, depende del cuadro que puedan estar atravesando, pero por eso es importante saber, ¿no? El paciente que tiene antecedentes personales o familiares, y que, por supuesto, al momento del vínculo incluso, ¿no? El vínculo con ese paciente, su estructura psíquica se va a poner de manifiesto, ¿no? Hay pacientes que son extremadamente simbióticos con los profesionales que los atienden, y esto genera también esta sensación de me cuesta ponerle un corte al encuentro con este paciente, me cuesta ponerle un límite para que no esté todo el tiempo o llamándome por teléfono o cambiando el día del turno, ¿sí? O llegando tarde,
o viniendo media hora antes de lo que estaba previsto, ¿sí? Hay un montón de evidencias que pueden denotar, cuando no lo sabemos directamente, que el paciente puede tener una estructura psíquica más patológica, ¿no? Pero sí, la manipulación, tal cual, es una característica princeps de estos pacientes. Silvina dice, bueno, excelente charla, Mabel. El kinesiólogo comparte mucho tiempo con el paciente y toca su cuerpo, lo que hace una conexión más profunda. Tal cual. Por eso yo creo que ustedes tienen una herramienta, ¿no? Tal cual lo que comparte Silvina, tienen una herramienta todavía de mayor ganancia, ¿no? Porque no solo escuchan, sino que también pueden, en ese contacto con el cuerpo, pueden entender mucho más, ¿sí? Mucho más. El tema es no cerrarse, ¿sí? A esa conexión, porque incluso yo creo que es clave para el devenir de lo que implican las intervenciones de ustedes, ¿no? Y para tomar decisiones, por ejemplo, respecto del devenir de ese paciente. Así que me parece clave, ¿no? Muchas veces me pasaba, cuando recibía las derivaciones de Silvina, que los mismos pacientes dijeran, ¿no? Que hasta ese momento Silvina había sido su psicóloga. Así que, evidentemente, pero bueno, también entiendo que hay muchos colegas de ustedes que se resisten más a ese vínculo. Quizás porque no se sienten a lo mejor preparados para ir un poquito más allá, o porque realmente no quieren ir más allá, ¿sí? No se sienten cómodos, ¿no? Bueno, en ese caso no es que sí o sí ustedes tengan que ofrecerse para esa catarsis, pero sí escuchar algunas cosas que son claves para poder entender lo que le pasa al paciente y si es necesario que el paciente reciba algún otro tipo de ayuda. Fernanda comparte que es muy importante la información. Esto ocurre y es un alivio saber que en estas cuestiones podemos ofrecer una ayuda o acompañamiento más concreto e integral. Gaby Armada dice que Perdón, fue una ¿no? hermosa... Quería solamente decir que muchas veces ustedes pueden brindar, por ejemplo, a un profesional de la psicología o de la psiquiatría que también interviene tratando a un paciente que se puede tener en común, ustedes pueden darnos datos que son esenciales. Por eso la interdisciplinaridad, la comunicación entre colegas de otras disciplinas es clave cuando uno tiene un paciente en común, ¿no? Porque realmente el contacto que ustedes tienen es muy valioso. Y muy profundo, como dijo Silvia hace un ratito. Gaby, bueno, dice que hermosa charla, qué liberador recordar cuán humanos somos como terapeutas frente a otros humanos. Agradecen muchos agradecimientos, Silvi Gaviglia, Silvana Gaviglia, Natalia Carra, Milén, están todos muy contentos, María José también aporta, muy interesante tener en cuenta algunos conceptos para poder avanzar en el tratamiento. Entrenar la escucha, dice Silvina, comprometida, o sea, aprender a escuchar es una disciplina, aprender. Fernanda dice que con toda esta información aumenta la comunicación, ya sea porque recibimos información de nuestros pacientes a través de las manos, la observación de la postura y la palabra. Exacto. Silvina, ay, hermoso, te digo que el chat está que explota y cada uno de los comentarios que escriben es muy lindo y siguen enriqueciendo el espacio. Muchísimas gracias a todos los que están participando en el chat. María José Pilo también felicita por la elección de la charla. Es muy importante trabajar la interdisciplina. María José felicita la vocalía de capacitación de la Regional 2 y de colegio. Marcelo Quinteros dice que muy bueno. Mónica Maine, Marcelo Quinteros, gracias Mabel, felicitaciones por la charla, gracias. Patricia Rodríguez,
excelente charla, muy productiva. Estos temas nos cambian la cabeza y nos enseñan a conocer a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias por compartir. Carolina Ontivero, gracias, muy útil para estos tiempos. Felicitaciones. Bueno, la verdad que leer el chat es hermoso. Desde el minuto cero que Sandra me llamó y me dijo de la temática, me pareció súper interesante. Creo que la interdisciplina, sobre todo con lo que es la psicología, a nosotros nos sirve y nos sirve muchísimo porque nos ayuda a apuntalar a los pacientes. Tal cual. Yo la verdad les agradezco a todos el respeto, la cordialidad con la que me han recibido. Sin duda que esto es apenas como una introducción al tema, ¿no? Siento que quedaría para mucho más, para profundizar, pero me quedo con algo que también compartían y que es sumamente importante, esto de la implicancia del profesional frente a un paciente que sufre. O sea, esto es clave, por eso también creo que es clave el trabajo personal, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque no es sin consecuencias trabajar con pacientes que tienen determinado nivel de sufrimiento, sea físico, sea psíquico, o sea de ambos, ¿no? Y eso, de alguna manera, inevitablemente, convoca o nos convoca subjetivamente, toca puntos de nuestra historia, de nuestra subjetividad, que es imposible zafar de eso, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, por eso también es parte de nuestro trabajo reconocer estas cuestiones y, bueno, trabajarlas donde sea necesario, ¿no? Pero me parece clave el aporte ahí que hacía la colega. Sí, excelente, excelentísimo todos los aportes. Muy interesante, muchas gracias por compartir toda esta información. Me quedo pensando en el desafío de poder integrar ambas miradas. Gracias, Silvana, por compartir a todos los que comentaron. En un momento, una de las colegas comentaba que ella hace domicilios y que también el entorno con el paciente, o sea, el familiar de los pacientes crónicos, también son una barrera importante para, no sé si sería barrera la palabra, pero también es una lucha más para nosotros con esos pacientes y los familiares. Claro, me Creo que a eso imagino. se refería Milén. Incluso esto me hace acordar a cuestiones que devienen de esta situación que venimos viviendo todos desde comienzo de año por la pandemia. Yo durante un tiempo tuve que trabajar a través de las llamadas virtuales, las videollamadas, y la verdad es que nunca había trabajado con esa modalidad, y eso me hizo pensar en un montón de cosas que muchas veces en el trabajo en el consultorio se pierden, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchos adolescentes con los que he trabajado a través de esta modalidad de videollamada, durante la sesión compartían conmigo cuestiones de su vida cotidiana, del espacio en el que habitan. Me decían, Mabel, espera un ratito, ¿no? Te quiero mostrar algo. Se levantaban, ¿no? Iban y a lo mejor me traían una foto, un libro, algún regalo que recibieron, ¿no? Y que lo querían mostrar. O me mostraban la habitación, por ejemplo. Fíjense, cuestiones súper significativas que cuando uno entra de algún modo a la casa de un paciente, son informaciones claves, ¿no? Claves. Una de las pacientes adolescentes que atendía en esta primer parte del año, a través de este modo, me atendía tirada en la cama, ¿sí? Con claros indicios de que hacía días que no se bañaba, con el pijama puesto, ¿no? Y a mí ver eso me permitió también entender qué estaba pasando psicológica y emocionalmente con esta paciente. No solo a través de lo que me decía, sino de lo que yo podía ver de esa realidad, ¿no?
Bueno, el chat explota, como te decía, cosas hermosísimas. Yo quiero aprovechar para contarle a todos los colegas que están conectados que a partir del día jueves, que ya estamos en octubre, el colegio se viste de rosa porque participa de la campaña de Octubre Rosa ya desde el año pasado. Así es que vamos a estar compartiendo una serie de actividades en las cuales somos participantes el día sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana. No me dio tiempo a cargar el flyer para ponerlo, pero paso el chivito, búsquenlo en las redes. Es una charla dirigida a pacientes, a kinesiólogos, a profesionales de la salud, a médicos, enfermeras, todo el que se quiera sumar. Vamos a estar hablando de lo que es la prevención, de lo que es el rol del kinesiólogo en el tratamiento oncológico y por supuesto acompañando a lo que es la campaña provincial, que es una ley sobre la concientización del cáncer de mama. Así que todos invitados a participar de estos espacios. Mabel, ¿qué te digo? Hermosa la charla. Me encantaría que podamos generar más espacios como estos y que los colegas, siendo las 9:28, no se haya desconectado ninguno. Así que Sandra, Gaby, María José. Muchas gracias, les agradezco infinitamente. Gracias Román, porque gracias a vos surgió la idea y fue la primera persona con la que me contacté por esto, así que te agradezco mucho. Y bueno, gracias a todos, han sido todos muy cálidos, y ojalá vengan nuevos encuentros, así que yo encantada, a mí me encanta esto, así que estoy totalmente dispuesta para la segunda parte, ¿por qué no? Sí. Gracias, Mabel, muchas otra vez gracias, Mabel. perdón, Sandra, gracias por la predisposición desde un primer momento. Bueno, estas cositas. En el currículum que leyó Sandra no dice que es mi terapeuta también. Digo que no es fácil ser terapeuta de un kine, ¿no? Te digo. Y fue la mía, pobre. Bueno, no, un poquito ya de estas cosas hemos estado charlando y está bueno poder compartirlo con el resto. Muchas gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Sumamente enriquecedora. Y se me vino a la mente que estaría muy bueno organizar una en cuanto a la contención de un paciente terminal. Nosotros como terapeutas de un paciente terminal, que es un tema bastante fuerte. Sí. Así que Mabel, anda pensando nomás. Te tiró así nomás, te tiró una soguita, Mabel, ¿no? Raro. No, realmente, ¿no? La implicancia, bueno, los psicólogos también a veces nos toca trabajar con el paciente terminal y es todo un desafío y ahí es donde fundamentalmente, ¿no? La clave está en detectar lo que emocionalmente me va pasando a mí. Y cómo, digamos, eso puede muchas veces interferir en las intervenciones. A ver, no nos podemos disociar de nuestras emociones. Y no está mal que nos angustiemos, que nos genere ansiedad, que nos convoque a la idea de la propia muerte, esto que está viviendo un paciente, y todo esto genera mucha angustia y movilización, pero bueno, lo importante es primero reconocer lo que me pasa y cómo eso está a veces, o cómo puede llegar a obstaculizar el tratamiento de ese paciente, ¿no? Entonces creo que eso es clave, pero bueno, daría para solo dedicarnos a esa temática, ¿no? La muerte es un tema central para pensarlo, atravesando muchísimos temas. Mabel, te invitamos también a la charla del Córdoba Rosa el día sábado. Si te querés sumar, es para profesionales de la salud también. Y bueno, es un tema importante la parte oncológica y cómo se transita, ¿no? la enfermedad. Así que bueno, estás invitada a la charla. Quería felicitar a la regional, a la Junta Ejecutiva de la Regional 2, que siempre está proponiendo cosas nuevas, que avanza, que es innovadora.
y a Andrea, que es la que dirige y la que propone y la que incita a que se sigan haciendo este tipo de encuentros, que más allá de lo que uno aprende desde el conocimiento, nos une en espacios más agradables que lo que generalmente tenemos, sobre todo en esta época. Ujú. Tal cual. Bueno, todos seguramente tienen que volver a la realidad familiar. Es una hora que no queremos que tampoco se extienda demasiado, así que gracias a todos, gracias por estar y por el respeto y todo lo lindo que han transmitido. Y bueno, hasta la próxima. ¿Vale? Hasta la próxima. Felicitaciones, Sandra, Gaby, Román. La mejor charla que se les puede haber ocurrido para alargar este ciclo. Estuvo Excelente, genial. excelente. Gracias. Vemos. Al que quiera escucharla, la charla va a ser grabada y después va a ser subida a YouTube si la profesional lo permite. Para quien no la haya podido ver completa, la vamos a subir y la vamos a pasar el link. Perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.